ya nuestro sexto tema, visto así en la red en este tiempo de COVID. Los diversos elementos de la misa. La lectura de la palabra de Dios y su explicación. Cuando se leen las Sagradas Escrituras en la iglesia, Dios mismo habla a su pueblo y Cristo presente en su palabra anuncia el Evangelio. Por eso las lecturas de la palabra de Dios, que proporcionan a la liturgia un elemento de máxima importancia, deben ser escuchadas por todos con veneración. Aunque la palabra divina en las lecturas de la Sagrada Escritura se dirija a todos los hombres de todos los tiempos y sea inteligible para ellos, sin embargo, su más plena inteligencia y eficacia se favorece con una explicación viva, es decir, con la homilía, que viene así a ser parte de la acción litúrgica. Las oraciones y otras partes que corresponden al sacerdote. Entre las cosas que se asignan al sacerdote, ocupa el primer lugar la plegaria eucarística, que es la cumbre de toda la celebración. Vienen enseguida las oraciones, es decir, la colecta, la oración sobre las ofrendas y la oración después de la comunión. El sacerdote que preside la asamblea en representación de Cristo dirige estas oraciones a Dios en nombre de todo el pueblo santo y de todos los circunstantes. Con razón, pues, se denominan oraciones presidenciales. También corresponde al sacerdote que ejerce el ministerio de presidente de la asamblea congregada hacer algunas moniciones previstas en el rito, donde las rúbricas lo determinan. Está permitido al celebrante adaptarlas hasta cierto grado para que respondan a la capacidad de los participantes. Procure, sin embargo, el sacerdote conservar siempre el sentido de las moniciones que se proponen en el misal y expresarlo en pocas palabras. Al sacerdote que preside le compete también moderar la palabra de Dios y dar la bendición final. A él, además, le está permitido introducir a los fieles con brevísimas palabras a la misa del día, después del saludo inicial y antes del rito penitencial, a la liturgia de la palabra antes de las lecturas, a la plegaria eucarística antes del prefacio, pero nunca dentro de la misma plegaria, e igualmente dar por concluida toda la acción sagrada antes de la despedida. Si te fijas, en estos últimos días que estamos viviendo misa desde el encierro, a través de la transmisión, suelo, después del saludo, hacer algún anuncio, que por qué celebramos esta misa hoy, si debió de haberse celebrado ayer, o por qué la estamos celebrando ahora, si tocaba el sábado, por ejemplo, cuando lo pasamos a lunes. O también, después del saludo inicial, a veces leo una breve semblanza del santo del día o de la celebración del día. Así lo
Así lo permite la instrucción general del misal romano, como te lo acabo de leer hace un momento. Y lo dice incluso así, ¿verdad? Le está permitido al sacerdote que preside moderar la palabra, y también dice introducir brevísimas palabras a la misa del día después del saludo inicial. Y por eso hago la acentuación. La naturaleza de las partes presidenciales exige que se pronuncien con voz clara y alta y que todos las escuchen con atención. Por consiguiente, mientras el sacerdote las dice, no se tengan cantos ni oraciones y callen el órgano y otros instrumentos musicales. Y en efecto, como presidente, el sacerdote pronuncia las oraciones en nombre de la Iglesia y de la comunidad congregada, mientras que algunas veces lo hace solamente en su nombre, para poder cumplir su ministerio con mayor atención y piedad. De tal manera que las oraciones que se proponen antes de las lecturas del Evangelio, en la preparación de los dones, así como antes y después de la comunión, se dicen en secreto. Cuando traía el micrófono de solapa, se escuchaban esas oraciones en secreto. Son propias para su preparación personal del sacerdote. Aunque tú has visto que yo en ocasiones no las digo tan en secreto. Por ejemplo, cuando proclamo el Evangelio, las digo en voz alta. Cuando me preparo para la consagración, lo digo en voz alta. Cuando me purifico para la comunión, lo digo en voz alta. Cuando me purifico las manos antes de la consagración, todas esas son oraciones que deben decirse en secreto, y un servidor ha tenido la costumbre de hacerlo en voz alta, pues para que la comunidad pueda mirar que hay una preparación espiritual que el sacerdote debe hacer. Aunque lo correcto, como dice aquí, en la preparación de los dones, así como antes y después de la comunión, se dicen en secreto esas oraciones que son propias del ministro, presidente, sacerdote. Otras fórmulas que ocurren en la celebración. Ya que por su naturaleza la celebración de la misa tiene carácter comunitario, los diálogos entre el celebrante y los fieles congregados, así como las aclamaciones, tienen una gran importancia, puesto que no son solo señales exteriores de una celebración común, sino que fomentan y realizan la comunión entre el sacerdote y el pueblo. Por eso es importante saber participar en la misa, de la misa y para la misa. Es importante saber qué me toca contestar. Es importante que conozca los gestos, palabras que van como participación propia en aquello que es comunión con el que preside, y es comunión de toda la Iglesia de Cristo que está celebrando el único misterio salvífico. Concretamente, así lo dice el número 35 de la Instrucción General del Misal Romano. Las aclamaciones y las respuestas de los fieles a los saludos del sacerdote y a las oraciones constituyen el grado de participación activa que deben observar los fieles congregados en cualquier forma de misa, para que se exprese claramente y se promueva como acción de toda la comunidad. Otras partes muy útiles para manifestar y favorecer la participación activa de los fieles y que se encomiendan a toda la asamblea convocada son principalmente el acto penitencial,
la profesión de fe, la oración universal y la oración del Señor. Lo repito por si no se alcanzó a escuchar o entender claro. Otras partes muy útiles para manifestar y favorecer la participación activa de los fieles y que se encomiendan a toda la asamblea convocada son, principalmente, el acto penitencial, la profesión de fe, la oración universal y la oración del Señor. ¿Cuál es la oración del Señor? La rezamos juntos. Cuando el sacerdote dice fieles a la enseñanza de nuestro Salvador, nos atrevemos a decir y empezamos a decir el Padre Nuestro. Entonces fíjate cómo el hecho de que sepas participar en la misa activamente, estando en esa comunión de diálogo, de oración, con las respuestas que tocan y la participación, manifiesta también tu formación cristiana, espiritual, tu cultura litúrgica. Es importante pues crecer en todo ello. Finalmente, de las otras fórmulas. Algunas poseen por sí mismas el valor de rito o de acto, como el himno del Gloria, el salmo responsorial, el Aleluya, el verso antes del Evangelio, el Santo, la aclamación de la anamnesis, el canto después de la comunión. Son estas otras fórmulas que poseen por sí mismas el valor de rito o de acto. Repito, el Gloria, el salmo responsorial, el Aleluya, el verso antes del Evangelio, el Santo, la aclamación de la anamnesis, el canto después de la comunión. Otras, en cambio, como los cantos de entrada, al ofertorio, de la fracción, Cordero de Dios, y de la comunión, simplemente acompañan algún rito. Entonces fíjate como algunas fórmulas son rito o acto y otras solamente son aquellas que acompañan el rito. Aquí habla concretamente de los cantos de entrada, acompaña el rito, el ofertorio acompaña el rito, la fracción del pan acompaña el rito, el de la comunión también acompaña el rito. Más adelante seguiremos con nuestro tema, es las maneras de pronunciar los diversos textos. Esto lo veremos la próxima semana. Si todavía estamos confinados, pues sería a través de nuestro canal de YouTube y de Face. Si ya no estamos confinados, entonces lo haremos de manera presencial. Que nuestro buen Dios siga acrecentando en ti la devoción a la Santa Eucaristía y el fervor para servir en ella, con toda la santidad que te sea posible. Paz y bien.